Imagínate ser un diminuto insecto acuático desplazándose por un estanque. Las profundidades del agua debajo, inmensamente vastas para tu diminuto tamaño, y sin embargo, tienes la capacidad de ignorar todo lo que yace debajo, porque tu movimiento está limitado a la superficie. Esa tensión es todo lo que impide que tu realidad se desmorone, aunque fácilmente podría hacerlo. Todo lo que se necesitaría sería que un humano metiera su mano en el agua y provocara un chapoteo. De repente, el agua en la que te mantenías con tanta estabilidad ha revelado su verdadera forma. Un torbellino caótico y siempre cambiante, que seres mucho mayores que tú pueden alterar a capricho. Para el insecto acuático, la mano que perturba la superficie de su pequeña realidad es tan incomprensiblemente grande y fuerte que es digna de reverencia y terror absoluto, incluso sin ninguna conciencia o conocimiento del titánico organismo, el humano, al que está conectado y por el que es operado. Aunque nosotros, como humanos que somos, tenemos la capacidad de entender esta metáfora, nos ofrece tan poco consuelo como el hecho de que el insecto acuático pueda mantenerse en la superficie del estanque. Fuimos creados para llamar a esta inestable realidad nuestro hogar, y para creer que estamos sólidamente presentes y somos importantes dentro de ella. Pero sin duda existen seres dentro de la realidad que existen más allá de nuestra más salvaje comprensión, y algunos de ellos poseen manos igual que las nuestras. Un hombre asustado en traje de prisionero llega a una parada de autobús, apenas recordando cómo llegó. Todo lo que sabe el prisionero es que la carretera en la que se encuentra está a solo unas pocas millas de su ciudad natal, un lugar que no ha visto desde su desafortunado giro hacia una vida de crimen. Recuerdos vagos de ser arrestado e institucionalizado en una instalación correccional parecen nublar su mente, pero hay algunos detalles del sitio en el que fue detenido que parecían demasiado fantásticos. Aunque comprensiblemente estaba bastante ansioso por las lagunas en su conciencia, la perspectiva de regresar a casa después de todo este tiempo llenó al prisionero con una sensación de cálida catarsis. Corrió por el camino con una alegría casi celebratoria, recordando todas las veces que lo hizo cuando era joven. El duro cemento bajo sus pies se sentía como kilómetros de seda y encaje por lo nostálgico que era estar de vuelta. El prisionero se cuestionaba quién de sus antiguos amigos y familiares estaría allí esperándolo. Sabía que sus padres no estarían allí, obviamente, pero en cuanto a los lugareños con los que fue a la escuela, había algunos a los que sabía que tenía que visitar. El camino se extendía en un patrón espiral inusual, pero a pesar de eso, era seguramente el mismo camino que llevaba al prisionero a la ciudad. Llegó a la calle principal en el tiempo exacto que pensó que le llevaría, y eso fue incluso con la extraña espiral por la que corrió en el camino. Pensó que quizás solo estaba imaginando la extrañeza del camino familiar, pero inquietante. Quizás lo estaba imaginando todo. Por unos breves momentos, el entorno del prisionero se convirtió en una cámara confinada y casi sin luz. Pensó inicialmente que era una celda de prisión, su celda de prisión, pero cuando vio lo que había dentro de la unidad de contención, su mente buscó explicaciones. En el centro de la cámara había una mano humana verdaderamente enorme. No estaba unida a ningún brazo o cuerpo de ninguna descripción, pero su errático temblor hizo evidente al prisionero que aún estaba viva. El prisionero gritó, saltó hacia atrás, retornando a la calle principal de su ciudad, que era donde estaba y también donde había estado todo este tiempo, obviamente. Quizás una taza de café en la cafetería Smith's me ayudaría a calmarme, pensó. La ruta de vuelta a su nostálgico lugar de encuentro adolescente era como la recordaba. Eso tenía que ser una buena señal, aunque cuando entró en la vieja cafetería, las cosas no eran como el prisionero las esperaba. No había nadie sentado en ninguna de las mesas, que solían estar llenas todos los días de la semana en aquel entonces. La única otra persona en la cafetería era el barista detrás del mostrador, cuyo rostro parecía inexplicablemente ensombrecido. El prisionero estaba seguro de que el barista era un antiguo amigo suyo que evitó problemas y se convirtió en un portador de llaves en Smith's durante su adolescencia. Siempre había pensado que su amigo tendría un futuro allí durante sus años de adulto, lo cual, aunque es algo que una persona joven podría temer, la perspectiva de un trabajo estable se sentía mucho más ideal ahora que el prisionero había experimentado las consecuencias de una carrera criminal. Llamó a su amigo, quien parecía inusualmente concentrado en operar la máquina de café. Esto no sería inusual si realmente hubiera clientes en la cafetería, pero su ausencia hizo que este comportamiento fuera especialmente extraño. El prisionero hablaba alto para que su amigo lo oyera, pero no hubo respuesta. Quizás una persona solitaria podría ser reacia a reconocer a alguien que viste un mono de prisionero naranja, incluso si alguna vez los conocieron.
El prisionero no se dejó disuadir y se acercó a su viejo amigo, golpeando la propia máquina de café para llamar su atención. Esto logró que el barista mirara en su dirección, pero una ola de arrepentimiento inundó al prisionero cuando se dio cuenta de que algo estaba muy mal con su amigo. Las sombras que extrañamente se aferraban al rostro del barista giraban como agua negra bajando por un desagüe, un vacío hundido en lugar de su cabeza. El prisionero pensó que estaba mirando al infinito, pero en lo profundo del oscuro agujero que era el rostro de su amigo, podía ver esa misma mano de su visión anterior, retorciéndose en la oscuridad. Había algo profundamente perturbador en esta mano. A pesar de, o tal vez debido a, parecía desconocer la existencia del prisionero. Probablemente estaba vinculado a los extraños sucesos, pero no se podía razonar al respecto. Se dio la vuelta y corrió de regreso a la puerta principal de la cafetería Smith's, convencido de que lo que estaba mirando ya no era su amigo, si alguna vez lo fue. Entró a toda velocidad por la entrada, y para su incomodidad, se encontró entrando en la misma habitación. El interior era idéntico a cómo estaba hace solo unos momentos, pero con la única excepción de que el barista también había desaparecido. El prisionero ahora sentía una inquietante sensación de déjà vu. ¿Esta era la primera vez que entraba a la cafetería Smith's desde que llegó a la ciudad? No podía decirlo, y en lugar de quedarse adentro y esperar a que ocurriera algo más inusual, abandonó la cafetería. Tan pronto como cruzó la puerta, los recuerdos de ver a su amigo, el barista, se desvanecieron en su subconsciente. No podría haber sucedido, era un sueño para él. Aunque al mismo tiempo, el prisionero no podía sacudirse la sensación de que acababa de despertar. Dada la naturaleza cada vez más desorientadora de la situación, el prisionero decidió cambiar su enfoque para explorar esta versión aparentemente alterada de su ciudad natal. Decidió visitar la casa de un conocido de su adolescencia, esperando encontrar personas normales con quien conversar. No tenía un coche, así que tendría que hacer el viaje a pie. Aunque ser un criminal de por vida significaba que el prisionero no estaba por encima de un poco de robo de autos, no había coches en la acera para robar. Aunque su ciudad natal siempre fue pequeña en términos de población, rara vez estaba llena de actividad. Las distancias entre las casas, debido a la forestación y la agricultura, significaban que los vehículos motorizados siempre habían sido una necesidad para el funcionamiento de la comunidad. No ver ninguno de ellos, ni personas tampoco, no era un buen augurio. El prisionero aún recordaba bien las calles y se dirigió a la casa de su primo mientras sacudía el sentimiento de temor y soledad que se acercaba. A pesar de ser un amigo de circunstancias, el primo del prisionero era uno de sus lazos familiares más antiguos y fuertes. Ambos habían sido un problema local para la policía, actuando imprudentemente por toda la ciudad. El primo del prisionero, a diferencia de este, había dejado de delinquir. Sin embargo, era probable que su primo todavía pudiera ser una presencia comprensiva, si pudiera localizarlo. Desafortunadamente, no parecía haber nadie en casa de su primo. El prisionero golpeó la puerta delantera y trasera, y revisó cada ventana en busca de actividad en el interior. Las luces estaban prendidas, pero no había nadie adentro, menos el primo del prisionero. Se percató nuevamente que su aspecto de prisionero podría asustar, y que los habitantes de la casa podrían estar ocultándose de él. Sin embargo, no había visto a la policía ni a ninguna patrulla en ningún lugar. Si realmente fuera peligroso, alguien en la ciudad lo habría reportado. Ahora, hasta la atención policial, por más indeseable que sea generalmente, se sentiría como un evento reconfortantemente normal. Esto hizo que los pensamientos del prisionero se espiralizaran de nuevo, volviéndose paranoico al pensar que nadie lo había presenciado desde su retorno a la ciudad. ¿Y si todos se han ido? Asustado, el prisionero lanzó un trozo de cemento roto de la casa de su primo a través de la ventana. Para su sorpresa, fue golpeado por detrás por ese mismo trozo de cemento. Mientras miraba el objeto sólido que él mismo había lanzado, escuchó un ruido repentino que sonaba como vidrio roto. Al mirar hacia atrás a la ventana a la que había lanzado la roca, el prisionero vio que el vidrio se había destrozado en un patrón espiral distintivo. La ventana en sí estaba intacta, sin mostrar otros signos de daño, pero la extraña espiral parecía tallada casi intencionalmente. Más allá del vidrio ahora distorsionado, el prisionero podía ver que el interior de la casa había sido reemplazado de golpe por una cámara completamente diferente, pero ahora demasiado reconocible. Era un lugar oscuro, con esa misma enorme mano desmembrada. Sin darse cuenta, el prisionero tenía de nuevo el pedazo de cemento en su mano.
Distraídamente, lanzó el cemento de nuevo contra la ventana, esta vez rompiendo su superficie en 1000 pedazos. La inquietante reflexión había desaparecido, y el interior de la casa había vuelto a la normalidad. O al menos, volvió a lo esperado. Aún no había rastros del primo del preso, pero prometió ingresar a la casa ya. Entró por la ventana, inquieto por la falta de una alarma. Como dice el dicho, estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Deambuló por la casa familiar, por pasillos oscuros y subiendo y bajando extraños conjuntos liminales de escaleras. Le tomó mucho tiempo darse cuenta de que la casa de su primo era mucho más grande de lo que recordaba. No era de extrañar, ya que mientras se adentraba más en el interior cavernoso, el prisionero podía ver que partes de su hogar de la infancia se habían incorporado al edificio. Esto no presagiaba nada bueno, ya que la casa de sus padres era el lugar en el pueblo donde menos quería estar. Pero no había una salida clara hacia el exterior. Después de subir una escalera de caracol, el prisionero se encontró en la puerta del dormitorio de sus padres. En algún lugar profundo de su subconsciente, él sabía lo que le esperaba dentro de esa habitación. No quería abrir la puerta. Las sombras parecían crecer más altas a su alrededor, y cuando el prisionero se alejó de la puerta, se encontró cara a cara con su primo. O más bien, era su rostro mirando a un pozo vacío similar al de su amigo barista, donde debería haber estado la cabeza de su primo. Dentro de la oscuridad umbral de toda la cara de su primo, la mano parecía apuntar hacia la puerta. El prisionero miró con horror, mientras su primo también apuntaba hacia la puerta con una de sus propias manos. Quería cerrar los ojos, negar lo que tenía delante, pero la imagen persistía, y las extrañas alteraciones a sus sentidos solo se volvían más pronunciadas. Estaba escuchando cosas que no deberían estar sucediendo, en parte porque ya habían sucedido hace mucho tiempo. Las voces tensas de sus padres gorgoteando con su propia sangre parecían emanar de detrás de la puerta. Podía escuchar sonidos de golpes que se repetían a intervalos irregulares, ahogando y debilitando las voces, pero no eliminándolas por completo. El reo no podía taparse los ojos ni oídos. En cambio, estaba hipnotizado por la mano que temblaba. ¿Lo estaba probando? ¿Sabía todo lo que él sabía? Si entro allí, morirán. Morirán porque yo soy el que les quitó la vida. Sus pensamientos eran tan fuertes como los gritos de dolor, pero de alguna manera, un mensaje más allá de su percepción resonó y le recordó la verdad, dónde estaba realmente. De 34678 Sal. Esta es tu única línea de vida. Era la voz del alcaide de su prisión. No, no eran alcaides. Investigadores. Y soy parte de su prueba. ¿Están probando la mano? Tan rápido como su psique fracturada pudo juntar todo, la puerta se abrió detrás de él y salió una versión más joven de sí mismo, llevando un bate de béisbol de aluminio ensangrentado. El prisionero miró a este otro yo a los ojos, causando un pánico mutuo entre los dos. Por miedo a su futuro, el joven asesino balanceó el bate y golpeó fuertemente en el cráneo al extraño hombre mayor con el mono de prisión. No puede haber testigos, pensó, asegurándose de que su obra fuera fatal. El prisionero y aparentemente su yo joven no sobrevivieron. El equipo de investigación de la Fundación SCP del Sitio 22 encontró a D3-4678 en la cámara de contención, quien se había autolesionado hasta inutilizar su cuerpo con un objeto contundente e inexistente físicamente. Todo el retorno fantasmal de D3-4678 a su ciudad natal y su posterior muerte accidental fue un incidente que ocurrió enteramente debido a la realidad distorsionada de SCP-5688. La mano gigante, que mide 3 metros de altura y 1 metro de ancho, es un objeto de clase Euclid que, aunque animado, no parece poseer una psique activa. SCP-5688 solo ha exhibido espasmos nerviosos totalmente aleatorios, imposibles de predecir o provocar. La mano fue hallada bajo el Sitio 22, totalmente sepultada en la tierra y roca de la corteza terrestre. Se desconoce cuánto tiempo la mano estuvo inactiva en el lugar donde fue hallada. Solo se desenterró debido a una expansión planeada de la zona de contención subterránea del Sitio 22. El proyecto de construcción acabó y SCP-5688 se ubicó en una de las nuevas unidades de contención. Los experimentos muestran que SCP-5688 deforma la realidad ambiental a su alrededor. Por lo general,
esto se limita a la cámara donde se ha almacenado, y por esa razón, se supone que debe permanecer allí para que se puedan mantener los procedimientos de contención. La variación y severidad de la deformación de la realidad que ocurre durante la interacción con SCP-5688 todavía se está investigando extensamente a través del uso de personal de clase D. Mientras que la mano no inflige ninguna violencia directa a los sujetos de prueba, ha habido un número de bajas entre la clase D debido a la naturaleza completamente impredecible de los efectos de SCP-5688 en la realidad. La asignación de D3-4678 había sido simplemente observar a SCP-5688 sin interrupciones durante el mayor tiempo posible, y el apaleamiento inexplicado que resultó en su muerte fue solo una de las muchas formas en que la realidad alterada podría haberse manifestado. Curiosamente, a otro de clase D, D7452, se le había asignado perforar la carne de SCP-5688 con una lanza para ver si la mano se defendería del ataque. Los resultados fueron finalmente inconclusos, ya que la lanza no pudo hacer contacto con SCP-5688. La madera y el metal se retorcieron en una forma de espiral, junto con varios de los dedos de D7452. D7452 no sintió dolor durante la transmutación de sus dígitos, pero aún así requirió cirugía correctiva para despegar su mano de la lanza. Estos resultados revelan una información peculiar sobre las propiedades de distorsión de la realidad de SCP-5688, la prevalencia de patrones en espiral. Ya sea la aparición de sombras en espiral o los objetos que se doblan y se remodelan en una formación en espiral, es extrañamente común que las manipulaciones de la mano repitan esta modificación. Aunque no parece haber una causa raíz detrás de la aparición constante de estos, se sugiere que SCP-5688 no es totalmente caótico y aleatorio en la forma en que influye en la realidad. Quizás la espiral está de alguna manera vinculada a la secuencia de Fibonacci, una secuencia matemática recursiva que está asociada con la proporción áurea, una simetría subyacente que se cree indica la belleza universal de los fenómenos visuales. Otros podrían decir que las espirales son mucho más inquietantes de manera inherente, ya que la idea de la recursión infinita implica una eternidad hipnótica e ineludible. No se puede discernir las posibles intenciones detrás de la afinidad de la mano por las espirales ahora. Esas espirales están lejos de ser el único truco bajo la manga del inexistente brazo de SCP-5688, ya que tiene la capacidad de atrapar a aquellos que interactúan con ella en prisiones mentales impresionistas que son imperceptibles desde el exterior. Dentro de estas subrealidades delirantes, casi cualquier cosa puede suceder, o al mismo tiempo, no suceder. Las reglas del tiempo y el espacio quedan suspendidas, y esto puede resultar en una serie de alteraciones que no pueden ser replicadas o concebidas fuera de describir los resultados de la prueba. En una prueba que involucró a un sujeto de clase D, el sujeto murió de manera explosiva y gratuita, y sin embargo, también sobrevivió al experimento, aunque atrapado en un estado inaccesible de sueño suspendido. Ambos resultados fueron registrados por la Fundación, y ambos son efectivamente verdaderos, con el equipo de investigación presente en el sitio 22, recordando ambos eventos con perfecta claridad. SCP-5688 tiene la inquietante habilidad de permitir que ocurran resultados contradictorios dentro del mismo momento y lapso de tiempo. Medir y catalogar los numerosos efectos de la distorsión de la realidad de SCP-5688 son ciertamente la principal fuente de investigación del objeto de clase Euclid, pero hay un propósito secundario para las pruebas que se están realizando. El Dr. Henrik, un investigador veterano del sitio 22, ha insistido en adquirir una muestra de ácido desoxirribonucleico funcional de SCP-5688. Aunque los intentos de extraer dicha muestra han demostrado ser una tarea hercúlea, la importancia de este empeño es primordial para el Dr. Henrik. Desde que tuvo un encuentro con la tendencia de SCP-5688 a crear realidades de bolsillo, el Dr. Henrik ha estado razonablemente convencido de que la mano es de alguna manera una réplica o variante de universo alternativo de su propia mano. Esta teoría carece de pruebas, salvo el testimonio del Dr. Henrik sobre su experiencia con la mano y el registro de experimentos actualizado, sin el conocimiento del equipo de investigación. Se podría inferir sobre la ubicación del descubrimiento de SCP-5688 y que su proximidad al sitio 22 podría implicar una conexión entre el Dr. Henrik y la mano. Esta no sería la primera vez que se cree que un SCP ha sido traído a la existencia como resultado de que un investigador esté expuesto a una realidad distorsionada, especialmente si se cree en la teoría que conecta a SCP-106, el viejo, y al Dr. Robert Scranton.
SCP-5688 podría ser otro SCP, surgido incidentalmente de la investigación de la Fundación. Alternativamente, SCP-5688 podría ser el destino del Dr. Henrik tras un evento aún no ocurrido en nuestra realidad. La tercera parte responsable, consciente o no, sería el catalizador desconocido de la existencia de SCP-5688. Posiblemente el suceso que cambió la mano del Dr. Henrik a SCP-5688 no pasó en nuestra realidad, pero sí sucedió de forma total e irrevocable en su versión de la realidad. A pesar de ser una buena noticia para el Dr. Henrik, al no temer por la seguridad de sus extremidades, también implica que SCP-5688 existe y seguirá existiendo, sin importar las acciones de la Fundación. Únete hoy como investigador junior en el Patreon del Dr. Bob. Ve y consulta otra entrada de los archivos del Dr. Bob como SCP-513, una campana de vaca.